Hermano, el sermón de esta mañana tiene como título Una marca de amor. Una marca de amor. Y pudiésemos comenzar con una breve anécdota. Y es de Carlos Spurgeon. Ustedes conocen el gran predicador Spurgeon, reconocido como se le nombró príncipe de los predicadores. Carlos Spurgeon en una ocasión visitó a un amigo en el campo, un agricultor, tenía un amigo en las afueras de Inglaterra. Y cuando estaban recorriendo una de las siembras que ellos tenían ahí, él notó que había una bandera en uno de los topes de un granero donde guardaban, almacenaban el trigo, había una bandera, y que esa bandera se usaba para medir la dirección del viento, hacia donde estaba soplando, ¿verdad? Y tenía una inscripción que decía: Dios es amor, decía la inscripción de la bandera. Y bueno, Spurgeon lo movió el hecho de esto y le preguntó al agricultor: mira, ¿y por qué esta bandera de Dios es amor? Eso es porque el amor de Dios es así como el viento que cambia, que es cambiante, que puede cambiar en cada momento. Y el amigo le respondió: no. Lo que quiero decir con esto, con la bandera que Dios es amor, es que Dios siempre es amor, no importa de dónde soplen los vientos, no importa de qué lado, Dios siempre es amor. Entonces, si nosotros estudiamos las escrituras y vemos lo que hemos hablado, la justicia de Dios, la ira de Dios, hemos estudiado la doctrina del infierno, incluso compartimos algunos pasajes, pero hay algo que nosotros podemos aprender de las escrituras de una manera de pronto limitada, no completamente, porque la mente humana es imposible que pueda contener tanto las cosas del Señor, pues en ese sentido. El Espíritu Santo nos ayuda. Pero si hay algo que nosotros podemos saber a ciencia cierta y a través de la fe, es que Dios es amor siempre. Y entender el amor de Dios también es tan difícil como entender la soberanía de Dios, tan difícil como entender la inmutabilidad de Dios, porque decimos, bueno, Dios es inmutable, Dios es soberano. A veces no podemos explicar muy bien cómo es que Dios es soberano, cómo es que Dios es inmutable, pero sabemos que Él es inmutable, que Él es soberano. Pero de alguna manera Dios es amor, y cuando nosotros hablamos del amor, que Dios es amor, de pronto nuestra definición de amor se resume a un ejemplo de pronto de la vida cotidiana, de lo más práctico, de lo más simple, cuando realmente el amor de Dios es infinito. Porque si su ira es infinita, si su justicia es infinita, si su inmutabilidad es infinita, su amor es infinito. Y eso no es algo que nosotros tampoco vayamos a comprender humanamente. Pero queremos que el Señor nos ayude en esta hora a ver esto a través de la palabra. Y por eso, hermanos, vamos a compartir este sermón, una marca de amor. Primero, en el capítulo 11, hermanos, de Osea, estamos en el 11 y el 12. El versículo 4 dice así: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Fíjense algo, hermano. Si nosotros vemos el profeta Osea, cuando habla al reino del norte y desarrolla todo lo que Dios le dio para que profetizara, nosotros hablamos al principio que sí, él en la primera parte estaba orientada a Gomer, a la situación que Dios le puso para que viviera. Luego pasa a desglosar los pecados de Israel. ¿Se acuerdan que hablamos de que Israel fue como torta no volteada, que solamente penetra por un lado? Hay solamente una cara a Dios y no es algo completo, o sea, una cara para el hombre y una cara para Dios. No hay una integridad completa en la vida. Y hacia el Señor, pues no hay una honestidad, una sinceridad delante de Dios. Y así Dios empieza a glosar los pecados de Israel, luego el juicio de Israel. Pero acá, en el 11, por lo menos 12, hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje diferente, cambia un poco, porque fíjense lo que dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto es una profecía ¿qué? Mesiánica, ¿verdad? De Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Pero aquí lo que está diciendo, hermano, es que
Dios ha amado a Israel como un padre ama, de la misma manera. Es lo que está tratando de decir aquí Oseas. Que así como él iba, pero así como él se iba, se alejaba, el amor del Señor era por ir por él, por buscarle, por traerlo de nuevo. Y de la misma manera que dice que con cuerdas humanas los atrae. Bueno, hay una diferenciación entre esto de las cuerdas humanas. Pero lo que podemos decir con respecto a cuerdas humanas de atracción, de atraer al Señor, es que Dios en muchas ocasiones, o en demasiadas ocasiones diría yo, ha utilizado lenguajes antropomórficos, revelación especial, la misma revelación natural, dice Pablo en Romanos 1, que habla de la creación de Dios, habla de que existe un Dios. Y Dios utiliza todas estas cosas como para poner un escenario, para mostrar su gloria, para mostrar que Él está ahí y que Él ama a sus hijos. Amén. Entonces, Él nos atrae a nosotros a través de todas estas cosas. A veces pueden ser hasta qué cosa, hasta situaciones difíciles, hasta problemas nos pueden traer al Señor. Cuando tú vives una situación difícil que te lleva a Cristo, entonces no sería tan mala, ¿verdad? Que una situación te llevara a Cristo. Entonces, el Señor utiliza estas cuerdas humanas y nos atrae hacia Él. Después dice, con cuerdas de amor. ¿Cómo con cuerdas de amor? El Padre en su potestad ha decidido salvar y justificar por amor. Fíjense algo, hermano. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? ¿Qué? O sea, la palabra dice que Él es fuego consumidor, pero Él está amor en infinitud. Pero Dios ha decidido mostrar también su amor. Él pudiese haber decidido no mostrar su amor, pero decidió mostrar su amor. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Precisamente que el amor infinito es ese amor que hace que Dios ame a un enemigo, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Amén. Nosotros éramos o no éramos enemigos de Dios. Amén. Amén. Éramos enemigos de Dios. Y una cosa es el amor del Padre, de la madre al Hijo y todo esto, pero una cosa es amar al enemigo. Eso es. Y ¿saben qué, hermano? El centro de esto, o sea, lo que quiero que vayamos no es tanto el amar al enemigo, es que tú lo ames de manera infinita. Porque tú puedes amar a alguien o sea, puedes decir de pronto que llegues a amar humanamente a una persona que te ha hecho mal. Pero amar infinitamente, o sea, de manera infinita, es imposible. Pero precisamente, estas son las cosas que abarca el amor de Dios, la infinitud, que no comprendemos, no podemos comprenderlo, hermano. Entonces, Él nos atrae con cuerdas de amor. Hay otras versiones que dicen lazos de amor. Y hay una figura antigua de una manera como enseñaban a los niños a caminar, que ponían cuerdas. Entonces el niñito se podía agarrar de las cuerdas mientras iba dando sus primeros pasos y se guiaba con las cuerdas. De la misma manera el Señor pone cuerdas, ¿verdad?, que nos guían hacia Él, que nos llevan hacia Él. Cuando nosotros estábamos en el mundo, hermanos, no entendíamos qué estaba pasando, pero necesitábamos ir a Dios. Nosotros creíamos que era de nosotros, que era algo propio, que era yo quiero ir a buscar a Dios, no, era el mismo Señor que había puesto esas cuerdas para que nosotros llegáramos a Él. Ni siquiera sin caminar, porque cuando nosotros creemos, ¿qué sabemos nosotros de teología? Cuando nosotros, ¿qué sabemos nosotros de cómo Dios salva, de los atributos de Dios? No sabemos nada, hermano. No hay nada en la mente. O sea, creemos y empezamos por fe a caminar en lo que el Señor habla, en sus promesas, y de manera como gateando vamos adquiriendo, como decía Pablo, la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. Entonces Dios pone estas cuerdas para que nosotros lleguemos a Él, y nos mueve, hermanos, a nosotros a ir a buscarle, ¿ok? El Espíritu Santo. Entonces, de la misma manera, el profeta está hablando acá de esa realidad que él hacía para con el pueblo de Israel. Después dice, fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. La ilustración de esto, hermano, es que ustedes saben los bueyes que tiraban del arado para hacer los surcos cuando sembraban y tenían el yugo, lo que era la parte aquí. Bueno, ¿qué dice el Señor? Yo les quito el yugo, yo les quité el yugo.
de la servidumbre de dónde? De Egipto, cuando lo saqué de Egipto. Ok, les quita. ¿Y qué ha hecho el Señor con nosotros? Nos ha quitado el yugo de la esclavitud, hermano, del pecado. Amén. Él nos ha quitado eso. Entonces, fíjense lo que involucra el amor de Dios. Un amo, ustedes saben que un amo podía cuidar de sus esclavos y de sus criados, y podía amarlos y todo, y sin embargo no quitarles o darles la libertad, pues, completamente. Entonces, el Señor, ¿saben qué hizo? Nos dio la libertad en Cristo Jesús. Una libertad que nos atrae a Él, que nos lleva hacia Él. No es una libertad, sí, cualquier libertad, hermano. Es la libertad que Dios da. Amén. Entonces, Él ha quitado esa carga. ¿Qué pasa muchas veces? Que nosotros queremos ponernosla otra vez. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Fíjense algo, hermano. En el pecado, en el mundo, nosotros tenemos el yugo de la esclavitud del pecado. El enemigo, ustedes recuerdan Isaías cuando dice que a los presos nunca les dio apertura, libertad, apertura. Creo que es Isaías, no recuerdo el pasaje. Pero de la misma manera, el diablo no iba a soltar a los que ha aprisionado, pues sí, sus prisioneros. El diablo no los iba a soltar. O sea, es Dios que a través de Cristo nos ha dado libertad a nosotros, nos ha libertado. Y claro, el enemigo también es parte prisionero de la ira de Dios. En ese sentido, él va a ser juzgado también con todos los ángeles y con todos los aborrecedores de Dios. Pero fíjense lo que ha hecho el Señor, que nos ha dado una carga que es ligera y es fácil. ¿Y por qué es fácil y por qué es ligera? Porque nosotros tenemos la gracia de Dios. Amén. Dios nos ha dado su gracia y su misericordia. Y a través de la gracia de Dios es que podemos entender que es fácil y es ligera. Hermanos, si nosotros no vivimos un evangelio de gracia, nunca vamos a ver este versículo. Nunca vamos a entender. Porque hablamos de la cruz de Cristo. Que carguemos la cruz de Cristo. Pero ¿qué implica cargar la cruz de Cristo? ¿Qué implica? Entre muchas cosas, implica descansar en la gracia de Dios. Dejar de hacer tu propio esfuerzo. Dejar de creer que es a través de lo que tú hagas o lo que no hagas. Es de lo que Cristo ha hecho, hermano, en la cruz. Eso es lo que implica la gracia. Y eso es lo que dice el versículo. Fácil y ligera mi carga. Porque Él lo hizo, Él lo logró. Pero, ¿qué es lo que ocurre muchas veces, hermano? Que como dice también en Isaías, han puesto lo dulce por amargo, lo ligero por lo pesado. Que se ha hecho del evangelio en muchas ocasiones una cuestión de acciones, de obras, de sistemas, de leyes, de estatutos. Tenemos la ley de Jehová y el Señor nos llama y nos demanda a vivir, pero sabemos que no es a través de nuestras fuerzas, sabemos que es el Espíritu Santo que obra a través de nosotros. Amén. Amén. Por eso debemos descansar en la gracia, debemos descansar en la gracia de Dios. ¿Y qué nos enseña también ahí el versículo? Dice, puse delante de ellos ¿qué? Comida, el servicio. ¿Para qué escogieron a los diáconos? Cuando Pedro, Juan y Santiago, para servir las mesas, para servir. Poner la comida, servir, es un sinónimo de servicio, de entrega servicial. Y ustedes saben quién es el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Que Él vino ¿para qué? Para servir y no ser servido. O sea, fíjense el amor de Dios. Primero, ¿qué hace? Dice la palabra que nos atrae con cuerdas humanas. Usa todas las cosas que están en nuestro entorno, las cosas físicas, materiales, todo esto. ¿Para qué? Para llevarnos a Él. Con cuerdas de amor.
nos seduce hacia lo que es el reino, a empezar a creer, a crecer en gracia y a caminar en fe. Luego, hermanos, nos quita ese yugo y esa carga y nos da la carga de Cristo, que es ligera y que es fácil. Pero para ver que es ligera y que es fácil tenemos que entender que es gracia. Tenemos que vivir la gracia. No hay otra manera. Y de paso nos sirve. Nos pone la mesa para nosotros. Entonces, ¿qué podemos ver en esto, hermano? ¿Por qué motivo Dios ha decidido hacer todas estas cosas con nosotros? ¿Por qué motivo? O sea, ¿por qué razón? Si nosotros éramos sus enemigos, ¿qué lo movió? ¿Qué razón hay? ¿Por qué vino a servirme? Pero, ¿qué es lo que movió ese amor? Si nosotros podemos responder esa pregunta, no creo. Sí, Dios es amor. ¿Por qué Él es amor? Está bien, lo hace porque Él es amor. Pero ¿por qué Dios decide amarnos así? No lo entendemos. No podemos entenderlo. Se escapa de nuestro entendimiento. Por eso es el amor infinito del Padre. Amén. Esta ha sido la voluntad del Padre. Y este es el primer punto que yo quiero que hagamos en esta mañana. La voluntad. La voluntad en el Padre ha sido amarnos. Y no sabemos, no entendemos. No hay forma de explicarlo. Y esto de pronto a veces, ok, lo podemos decir aquí ahorita. Pero ¿saben cuándo es difícil entender esto? Cuando nosotros pecamos. ¿Sí o no? Sí. Que Dios nos ame, como dice que nos ame. Sí. De la misma manera. Pero es una realidad. Y eso es la grandeza de nuestro Padre. Esa es la excelencia de su amor, si pudiésemos decirlo de esa manera. Entonces, hermano, no tratemos de entenderlo porque jamás podremos entenderlo. Él es infinito y en su amor Dios es infinito. Lo segundo que podemos ver es el cumplimiento, hermano. El cumplimiento de esta voluntad del Padre. Y vamos a leer Oseas capítulo 12, versículo 4. Ahorita leímos Oseas 11, 4. Ahorita vamos a leer Oseas capítulo 12, 4. Ok, dice 12, 4. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Quién es este personaje? Jacob, hermano. ¿Quién luchó con el ángel? Jacob. ¿Esto está en dónde, hermano? Génesis. En Génesis, ¿qué? 32. Génesis 32. Fíjense algo, hermano. El profeta Oseas ahora nos lleva hacia allá otra vez, hacia el Génesis. Nos desplaza, nos pone el escenario de lo que ocurrió en Génesis, cuando Jacob luchó contra el ángel de Jehová, que no dice sino el varón, un varón. Pero ¿qué pasa, hermano? Fíjense algo. Cuando nosotros leemos en Génesis, nosotros leemos que él luchó contra un varón, contra un ángel. Pero no dice lo que el profeta Oseas está diciendo. El profeta Oseas que está diciendo que él prevaleció. Prevaleció es sinónimo de ¿qué? De supervivencia. No de ataque, no de ¿cómo se dice? No de superioridad, sino de más bien resistencia, de aguantar, de resistir. Y luego, ¿qué dice? Que lloró. Y dice que rogó. Eso no lo dice Génesis, pero lo está diciendo el profeta Oseas aquí, y es la palabra del Señor. ¿Cómo venció al ángel Jacob? Ustedes saben, hermanos, que una de las cosas que comúnmente se ve en el mundo es que la victoria, el vencedor, siempre no se piensa en debilidad, no se piensa en muerte, menos en sufrimiento, menos en padecimiento. Cuando nosotros hablamos del vencedor, del conquistador, del victorioso, hablamos de capacidades, de habilidades, ¿de qué? De fortaleza, ¿ok? ¿Verdad? ¿Y qué pasa, hermano? La Biblia nos habla de hombres que
al estándar del mundo, eran los más débiles. Nosotros tenemos a David luchando contra un gigante. Tenemos a Daniel en Babilonia, exiliado de su tierra, con el emperador Nabucodonosor. Ok, el calor. Sí, tenemos a Moisés, que guió al pueblo de Egipto. Incluso Sansón, en medio de todas sus cosas, hermano. Es un personaje bíblico. Y él en medio de todo, él al final se sacrificó con todos los filisteos que estaban allí. Y mató, bueno. Y estos hombres, ok, Sansón de pronto no, porque era muy fuerte. Pero bueno, tenía su debilidad, pues. Eso es lo importante, que vemos la debilidad y la deficiencia. Los errores y fallas. Y están registradas, hermano, no para hablarnos de ellos, para hablarnos de el Dios que los llamó a ellos a servir. Y que los capacitó. Y que les dio la fuerza. Amén. Entonces, a los ojos del mundo, ¿quién podía ser un David? ¿Quién podía ser un Moisés? Enfrentarse contra Faraón. Entonces, de la misma manera, hermano, ¿cómo es posible que Jacob haya vencido al ángel cuando dice la palabra que le tocó y le descoyuntó el muslo? Entonces, lo que nos está diciendo el profeta Oseas en medio de esto, hermano, a nosotros, es que en el cumplimiento de las cosas del Señor, la lógica es inversa a la mentalidad humana. No es lo humano, es lo sobrenatural de Dios. Y en lo sobrenatural de Dios, como decía Samuel Pérez Mío, multiplica por cero y te da. O sea, de manera, porque es la voluntad de Dios hacer, aunque el mundo no le parezca, aunque el hombre no le parezca. Entonces, ¿cómo es posible que Jacob haya vencido al ángel? Y en medio de todo fue herido. Pero ¿qué dice también la palabra? Que prevaleció, lloró y le rogó. ¿En qué prevaleció Jacob? Bueno, hermanos, veamos el contexto. Génesis 32:7 dice la palabra, en Génesis 32:7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Me hiera la madre con los hijos era un modalismo, una expresión idiomática de la época, que así como el halcón en el nido, cuando el halcón iba a otro nido de otro halcón, pues, y atacaba un nido, mataba hasta los huevos, los pichones, todo, lo dejaba, bueno, asolado, pues. Entonces, él usa esta expresión idiomática. ¿Y qué está expresando Jacob ahí? Temor, angustia. ¿Por qué? Ustedes conocen la historia de Jacob. Ustedes saben cómo por mucho tiempo Dios lo llamó, pero él había hecho algo con su hermano Esaú, que su hermano Esaú no se lo iba a perdonar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que él se iba a enfrentar con ese problema de hace mucho tiempo, que lo iba a tener que encarar, y él estaba temblando de miedo, hermano. Estaba con mucho temor y con mucha aflicción. Y dice la palabra que prevaleció, lloró y rogó. ¿A quién le rogó? Al ángel. Ahí es donde estaba, rogando, llorando. ¿Por qué? Bueno, esto es especulativo, esto no lo dice la palabra. Esto sencillamente yo quiero de pronto comentar, pero yo creo que es posible que Jacob estuviera pidiéndole: mira, pero asegúrame que mi hermano no me va a hacer nada, dime que tú, y estaba en esa lucha, pues, y dice la palabra que no lo dejaba ir. ¿Hasta qué? Hasta que no me bendigas no te voy a dejar ir. Y ahí estaba con él. Entonces, de esa manera, él prevaleció ahí, se afirmó ahí, estuvo hasta que el ángel, que dijo:
dice la palabra, que le tocó el muslo. ¿Y quién le preguntó a él, ángel, cómo te llamas? Le preguntó. ¿Y qué le dijo al ángel? Jacob. Jacob le preguntó al ángel que cómo se llamaba. Y el ángel le dijo, ¿por qué preguntas mi nombre? ¿Ustedes saben dónde aparece eso? En Jueces capítulo 13, versículo 17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Manoa, el padre de Sansón, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. ¿Y qué le dice el ángel de Jehová? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Le dijo el ángel. ¿Quién es admirable, consejero, Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros? Cristo, el Señor Jesucristo. Y él le pregunta, hermano, esto es una cristofanía, lo que nosotros estamos viendo aquí. Y lo que estamos viendo con Jacob, la misma situación. Después dice, hermano, en Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Quién halló a quién? No fue Jacob, halló a Yahweh, a Dios. Yahweh halló a Jacob en Betel. Y allí habló con nosotros. Fíjense algo, hermano. Este encuentro que tuvo Jacob con el ángel le dejó una marca para toda su vida. Dice la palabra que él salió de ahí cojeando de la cadera. O sea, lo dejó para toda la vida con esa condición. Pero el ángel lo bendijo. ¿Y qué pasa? Que fue una marca que le iba a tener para toda su vida. Pero esa marca le iba a recordar qué momento, ese momento, el momento en donde tuvo ese encuentro con el ángel de Jehová. Fíjense algo, hermano. Aquí a nosotros nos recuerda esto. Y este momento, dice la palabra que él estuvo ahí hasta que rayaba el alba. O sea, es decir, hasta cuando en la mañana que iba a comenzar el día. Es decir, que estuvo en la noche. Esto nos debe llevar, hermano, a Getsemaní. El huerto de Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. Prensa de aceite. Fíjense el término. Prensa de aceite. ¿Y qué pasó allí? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Suplicó. ¿Qué decía? Padre, pasa de mí esta copa porque no sea mi voluntad sino la tuya. Temor. No podemos, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo Dios, hombre en Cristo Jesús, con temor? ¿Cómo podemos explicarlo? Pero la Biblia dice que él temía, estaba angustiado, iba a sufrir la separación, toda la ira de Dios iba a caer sobre él y iba a ser separado del Padre por causa de nosotros. Y este era un huerto donde se tenían muchos árboles de olivo, habían plantaciones, prensa de aceite, ahí donde el Señor en los últimos momentos ya para ir y ser entregado, todo lágrimas de sangre, dice la palabra, en medio de lo que él intercedía y rogaba. Y hermano, fíjense algo, esto es interesante porque en el huerto del Edén, Adán nos introdujo en la maldición del pecado por su transgresión. Y en el huerto de Getsemaní, en un huerto también Cristo está enfrentando, podríamos decirlo de pronto más espiritualmente, no sé, lo que iba a tener que padecer en la cruz. Y está ahí intercediendo toda la noche. Y fue un ángel a servirle, dice la palabra, por el gozo puesto delante. Entonces, ¿qué podemos decir? Hermano, esto dejó una marca en el Señor Jesucristo también. ¿Ustedes recuerdan Los clavos. los clavos en las manos? Cuando le dijo a Tomás que introdujera, ahí estaban esas marcas. Es una marca de qué, de amor. No hay otra manera de explicar eso. O sea, como el Señor Jesucristo, dejándolo todo en las alturas, decide venir a morir por nosotros en la cruz.
vayamos a la aplicación. Miren lo que dice la palabra, hermano. Dios nos amó en Cristo Jesús de manera infinita. Cuando nosotros debíamos ser odiados y despreciados de manera infinita. Eso es lo que merecíamos. Pero el Señor nos amó infinitamente. Eso no lo vamos a poder entender jamás. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo no ha hecho por nosotros? Si pudiese saber algo que no haya hecho. Lo ha hecho todo por nosotros. Y a veces nosotros desconfiamos de su soberanía, de su poder. Y hasta las cosas más sencillas, más simples, no las hacemos. Cosas que el Señor nos demanda y que ciertamente de pronto no va a hacer que terminemos en una cruz. Okay, aquí donde no hay persecución. Pero si el Señor lo ha hecho todo por nosotros. ¿Y qué pasa, hermanos? Que la Biblia dice que el Señor Jesucristo en una ocasión habló y dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Cristo significa que tú estás confiando en fe y las cosas que, por ejemplo, si hay un problema económico, ¿cuál es la solución? El dinero, busca el dinero, esto se solventa. En la paz de Cristo, hay un problema económico, Cristo es mi proveedor. Cristo es quien me sustenta. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos paz en un momento así? Porque el mundo va a decir, pero no, mira, lo lógico es que hagas esto y venda lo otro, tal aquí o y pague y tú tengas paz. Eso no es la paz. La paz es, bueno, no tengo deudas, o X o Y, pues, o vamos a poner de una enfermedad, de un problema de salud. ¿Cuál sería la paz? Bueno, la salud, pues. Estar sano, pues. Pero, ¿saben lo que es la verdadera paz? La paz en Cristo. Estar enfermo, confiar en el Señor como si estuviéramos sanos y aún así que Cristo fuese glorificado. Y esto no significa, hermano, que debamos vivir enfermos, no es eso. Significa que la paz de Cristo es precisamente, sobrepasan todo entendimiento, porque no es lógico, no se puede conciliar con la lógica, no tiene una razón de ser. Es sencillamente Cristo, es Él, es lo que Dios nos ha dado. Otra cosa, hermano, que nosotros jamás vamos a poder conciliar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, jamás lo vamos a poder conciliar con las cosas que nosotros hacemos, no es compatible. La justificación a través de Cristo, ya, punto. No se trata de lo que tú hagas, lo que no hagas, no. Tenemos que soltarnos en la gracia de Dios y descansar en lo que Él ya hizo. Amén. Amén. Fíjense algo, hermano, toda la vida tiene un desenlace, todo. Solo Dios lo conoce. ¿Acaso nosotros podemos cambiarlo? Nosotros podíamos cambiar el destino que tenemos acá en la tierra, en la soberanía, lo vamos a poder cambiar si nosotros lo sabemos. Si nosotros conociéramos eso, ¿lo podríamos cambiar? No. No podríamos, porque igual Dios es soberano. Dios es soberano, no podemos cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me recuerdo Marta y María. ¿Vamos a afanarnos? No vamos a afanar. Vamos a descansar en el Señor. Y es natural, es de hombre el afán. Pero es del creyente la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué dice la palabra? Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré Descansar. No vamos a ir a Cristo para seguir trabajando. Venimos cansados, trabajados, de hacer de nuestra fuerza todo. Y parece que nada resulta. Entonces, ¿a dónde vamos? A Cristo para descansar. Amén. Para confiar en Él. Otra cosa, hermano. Miren, la debilidad, la aflicción, la angustia no es sinónimo de derrota, no es sinónimo de fracaso, no es sinónimo de inferioridad. No, no. Miren, el mundo va a decir en estas cosas que somos, ¿qué? Unos perdedores, unos fracasados, que no tenemos éxito,
que eso es lo que va a decir el mundo. Pero ¿a quién le importa lo que diga el mundo? A nosotros nos importa lo que dice la palabra del Señor. A Jacob le importaba era lo que Dios le había dicho a él. ¿Y qué le había dicho Dios a Jacob? Dice la palabra que él cuando le clamó al Señor que tenía miedo, dice, Jehová, que me dijiste, tú me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que he usado, pues con mi callado pasé y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano. Lo que tú has dicho, lo que Él ha dicho a través de la palabra. Entonces, hermano, lo que nosotros tenemos que ver acá es que una cosa es lo que pueda decir el mundo y otra cosa es lo que el Señor diga de nosotros a través de sus palabras. Y Dios nos dice a nosotros, en Romanos 8:31, dice a nosotros, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, usted lo tiene aquí al lado. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién? Fíjense algo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que acusa? El enemigo. ¿Y qué te está diciendo Pablo? ¿Quién los va a acusar a ustedes? ¿Quién? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, no nuestras obras, es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Amén. Cristo intercede por nosotros, hermano. Fíjense esta realidad. Entonces, ¿qué podemos ver, hermano? Antes en todas, fíjense, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Continúa diciendo el Señor a través de Pablo en Romanos. ¿Quién nos separará? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? ¿Espada? No. Entonces, hermano, fíjense algo. Miren lo que nosotros tenemos. Algo más valioso que el alimento. Algo más valioso que la seguridad de este mundo. Algo más valioso que nuestra apariencia ante las personas. ¿A quién tenemos nosotros? Jesús. Al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, veamos esta realidad. Esto es fe. Amén. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, por si acaso les quedó la duda, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense lo que Él dice, separar del amor de Dios. No dice de la inmutabilidad, no dice de la soberanía, dice del amor de Dios. Amén. Una marca de amor. Este es el Señor mismo en la cruz, que están sus heridas en sus manos por amor a nosotros. Tercero, hermano, fíjense algo, esto es bastante aplicativo. Jacob tenía una situación muy difícil que enfrentar y él estuvo allí intercediendo y clamando y lloraba, dice que rogaba, dice el profeta Oseas. Había un temor, había una situación que lo afligía y lo desesperaba. Hermano, nosotros en muchas ocasiones vamos a necesitar resolver situaciones difíciles, situaciones que nos van a demandar esto, situaciones que le tenemos miedo a enfrentarnos. Lo mismo que pasó con Jacob, que él tenía el temor de enfrentarse a sus hermanos, volver otra vez allá, aquella vez cuando tuvo todo el escenario, el desastre de que Saúl empezó a perseguirlo y mira, entonces, bueno, eso quedó allí, pero eso no estaba resuelto, eso se tenía que resolver. ¿Y qué pasó?
que Jacob intercedió y le pidió al Señor que lo ayudara, que lo librara de la mano de Saúl, porque se enfrentaba a que lo agarraran y lo mataba. Y mandó primero ¿cómo se llama? El primero con presentes, el otro que llevara otras cosas, y el otro ahí para que se fuera calmando ahí, para que Saúl como que, oye, más o menos, bueno, ahora sí te doy un abrazo, o algo así, pues. Pero la realidad es que Saúl lo podía matar por todo lo que le había hecho. ¿Qué pasa, hermano? Es posible que en nuestras vidas tengamos situaciones que no queramos enfrentar, que tengamos temor a encararlas, pero necesitamos hacerlo. Estamos llamados a eso. Y no hay nada en lo que el Señor no nos vaya a nosotros a apoyar, a ayudar. Hermano, si nos libró de la muerte, del pecado, del diablo, no nos va a librar de que de pronto nosotros tengamos que enfrentar una situación difícil y ¿qué es lo más que nos pueda pasar? Pues, o sea, que no sea que nos maten, pero ¿qué otra situación sería lo más difícil que deberíamos enfrentar que el Señor no nos pueda librar? Si no ha hecho lo mucho, o sea, no va a hacer lo poco, si hizo lo mucho. Entonces, las situaciones en nuestra vida que nosotros sabemos que son delante del Señor personal y que debemos enfrentar y debemos encararlas, hermanos, hagámoslo y pidámosle al Señor como hizo Jacob, intercedamos. Dile, Señor, líbrame, yo tengo que enfrentar esto, yo tengo que resolver esto, pero yo necesito que tú me libres, necesito que tú me ayudes. Y hay un salmo también, recuerdo, que habla de prefiero tu justicia que la justicia del hombre, aunque la justicia de Dios es más grande, o sea, es excelente, infinita, por encima de la justicia de los hombres, pero David el salmista decía, prefiero tu justicia, esa justicia, que la justicia del hombre. Porque aunque me va a doler más, aunque yo sé que voy a tener que, viene de ti, es de mi padre, o sea, viene de mi padre me ama, o sea, es un amor, pues, de esta actitud, pues. Entonces, hermano, intercedamos, clamemos, roguémosle al Señor, lloremos delante de la presencia de Él si es necesario, pidamos la intervención de Dios en nuestras vidas para que enfrentemos y encaremos las cosas que necesitamos encarar, y como Jacob, el Señor, bueno, nos libre, y es posible que en muchas ocasiones queden marcas, porque Jacob quedó marcado de por vida, pero eso para él no significaba nada con lo que Dios le había dado, con la bendición que Dios le había dado. Lo que podemos ver, hermanos, es esto. Y fíjense algo, otra cosa, hermano, que el hombre herido, muerto y afligido en el mundo y siendo los más inferiores para el Señor, un pequeñito de Él. O sea, nosotros para el mundo podemos ser cualquier cero a la izquierda, basura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para Dios somos sus pequeños, somos sus hijos. Y Dios nos guarda a nosotros. Amén. Dios nos libra y Dios va a interceder y nos va a guardar con celo, nos va a celar con celo santo a nosotros. Amén. Porque esa es una de sus características, como Dios, amor infinito. Entonces, igual nosotros no vamos a escapar de la naturaleza humana de poder entender ese amor de Dios, pero aunque no lo comprendamos, hermanos, vivamos en fe esa realidad. Vivamos en fe esa realidad. ¿Qué tantas otras cosas vivimos en fe que no entendemos? Bueno, vivamos esta realidad también. Para terminar este versículo, yo les preguntaría a ustedes, vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Ya con esto cerramos. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. La pregunta es, en esta mañana, conociendo lo que hemos visto a través de la palabra, de lo que el Señor ha hablado a través del profeta Oseas, de cómo muestra ese amor, ese mensaje de esperanza, aún de decirle a Efraín, de decirle a Judá, yo no los voy a consumir por completo, o sea, porque yo no soy hombre acaso, o sea, yo voy a ser como los hombres, no, Dios su amor es infinito, ¿ok? Entonces, Dios dice a través del profeta Oseas esta realidad, hermano, que Él, como el Padre ama al Hijo, de esa misma manera nos ha amado a nosotros en Cristo Jesús, hermano. La pregunta esta mañana sería, ¿cómo podemos explicar la realidad de este versículo?
¿Cómo podemos explicar nosotros este versículo con una mente humana, con una lógica humana, con un razonamiento? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Sí, nosotros vemos en el contexto lo que Pablo está hablando de la persecución, de lo que es predicar el evangelio, todas las cosas que vivieron. Pero en medio de todo, hermano, nosotros estamos en un mundo que nos odia, que quiere eliminarnos. O sea, el sistema del mundo, o sea, lo que quiere es acabar con nosotros. Y el Señor nos guarda y nos libra y nos protege en medio de todo. En medio de cada cosa. No podemos explicar que por el hecho de estar angustiados, de hecho de estar atribulados, no estamos angustiados. No podemos explicar cómo por ser perseguidos no estamos desesperados o no desamparados o estar derribados pero no estar destruidos. Pero es una realidad y es lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana, hermano. Y esperemos que esto nos ayude a entender un poco esa expresión de amor en Cristo Jesús, en entregar su vida y morir en la cruz por nosotros y tener esas heridas en sus manos, y que nosotros podamos verlas cuando estemos con el Señor y ver en sus manos traspasadas por ese amor infinito, por ese amor en donde Dios se ha entregado. Amén.